Bueno, como les decía, en histología todo es razonable, todo es razonamiento. No hay nada que haya que memorizar, todo es para deducir. Yo lo que quiero es que ustedes a fin de año puedan deducir lo que les preguntamos. No quiero que memoricen nada. Tampoco quiero que me digan frases vacías. Quiero que me traduzcan del idioma médico al español. Y que después en base a eso ustedes puedan deducir. Quiero también que conozcan las reglas de oro de la histología. Ya que el libro no se consigue más, yo se las digo. Tenía ese libro publicado hace 30 años. El tema es tejido epitelial. Por empezar, de acuerdo al método de estudio, lo primero que tengo que saber es traducir la palabra epitelial. Y fíjense qué fácil. Epi quiere decir sobre. Telio quiere decir membrana. Entonces, el tejido epitelial o epitelio es una membrana que está sobre algo. ¿Sobre qué? Es lo que hay que saber. Es una membrana que está recubriendo los otros tejidos para que no estén en contacto con un espacio vacío. El tejido epitelial es una membrana que es el único tejido del cuerpo que puede estar en contacto con un espacio vacío. Hay un solo tejido que puede soportar el contacto con un espacio vacío, por ejemplo con el medio ambiente. Hay un solo tejido que puede estar en contacto, que es el tejido epitelial. Por lo tanto, todo lo que yo pueda tocar de mi cuerpo, todo es tejido epitelial. No se puede tocar otra cosa que tejido epitelial. Solamente conocemos el tejido epitelial de nuestras novias o novios o esposas. Todo lo que hemos tocado en nuestra vida de otra persona es solamente tejido epitelial. No les conocemos el conectivo, ni el muscular, ni el nervioso. Por suerte, ¿no? A veces. Bueno, les conocemos el tejido epitelial solamente, porque es el único tejido que está en contacto con superficies o con medio ambiente o con espacios vacíos, tanto adentro del cuerpo como afuera. Es un tejido que está especialmente adaptado para eso. Ha desarrollado una enorme cantidad de adaptaciones a través de la evolución para poder soportar eso. Entonces, si yo les pregunto cuáles son las características del tejido epitelial, no hay que memorizarlas, hay que deducirlas. Entonces yo pienso, si está en contacto con el medio ambiente o con una superficie vacía, por ejemplo la piel, yo me puedo raspar la piel, me puedo golpear, me puedo rajuñar. El tejido epitelial tiene que soportar eso. Si yo me pellizco, no me saco un pedazo de piel. El tejido epitelial tiene que soportar eso. Si yo me meto dentro de una pileta, no se me llena de agua el cuerpo. Si yo meto la mano en un lugar infectado, no se me infecta la mano. Si un compañero viene y me raspa un poquito la piel, no me desangro. Cosa que pasaría con los otros tejidos. El epitelial está preparado para eso, entonces es un tejido muy resistente, cuyas células están unidas entre sí. Esa es una primera característica importante que estamos viendo ahí arriba, en donde estamos viendo un tejido epitelial. Ahí arriba hay una superficie libre, una luz. En histología le llamamos luz a la superficie libre, o al lugar que esté vacío, le llamamos luz. Desde acá se ve bien también. Entonces, si yo veo en cualquier preparado histológico un espacio vacío y me preguntan qué tejido es el que estoy viendo, la única respuesta es tejido epitelial. No porque yo la sepa, no porque lo haya visto. Estoy buscando un punterito láser, pero no me queda ninguno. Si me preguntan qué tejido es este, el error de los alumnos es mirar lo que les pregunta el profesor. Si yo les pregunto qué tejido es este, no miren donde yo les pregunto.
¿Vieron los magos cuando te quieren hacer un truco? Con la otra mano te distraen. Mueven las manos y hacen todo un show y con la otra mano se la meten en el bolsillo y te sacan la flor. Porque con esta mano te distraen. Lo mismo, yo te pregunto, ¿qué es esto? Y todos miran ahí. No hay que mirar ahí, hay que mirar alrededor. Si yo te pregunto, ¿qué es esto? Vos tenés que ver que arriba hay un espacio vacío. Por lo tanto, eso es tejido epitelial. Ya está. Tejido epitelial, no tengo que mirarlo. No estoy mirando en lo que me marcó el profesor. Miro alrededor para poder deducir. El tejido epitelial, por lo tanto, está siempre en contacto con una luz o con un espacio vacío. Eso se llama luz. Interna del cuerpo o externa. Las células están unidas entre sí. Yo lo que estoy viendo acá son los núcleos de las células. Estos son los núcleos y este es el citoplasma. Los núcleos, hemos estudiado en clase anterior, los núcleos con técnica de rutina siempre son basófilos. ¿Qué quiere decir basófilo? Vaso de básico, filo quiere decir afinidad. Cuando yo era chico y tenías una chica que todavía no era tu novia, se decía, tiene un filo. Mira qué cultos que éramos, hablábamos en latín. No, inclusive es en lunfardo, tiene un filito, se decía antes, tiene un filo. Filo quiere decir afinidad en latín. Bueno, basófilo. El núcleo siempre es basófilo. Basófilo quiere decir afinidad por las bases. ¿Cuál es el colorante básico en histología? La hematoxilina. Por lo tanto, el núcleo siempre tiene afinidad por la hematoxilina. La hematoxilina es azul, por lo tanto los núcleos siempre son azules. Ahora, ¿por qué el núcleo es azul? ¿Por qué tiene afinidad por la hematoxilina? Porque la hematoxilina es una base, dijimos recién. ¿Las bases con qué se unen para formar una sal? Con los ácidos. El núcleo siempre tiene ADN. No hay núcleo sin ADN. Siempre tiene ácido desoxirribonucleico. El núcleo siempre tiene ácido. Por lo tanto, siempre se une con una base. La base es la hematoxilina, que es azul. Por eso el núcleo siempre se ve azul. ¿Comprenden? No es cuestión de repetir, el núcleo se ve azul siempre. No, si nosotros le preguntamos eso en un examen, puede contestar, el núcleo se ve azul, es basófilo. Está bien, está bien. Pero otra cosa es que me haga todo el razonamiento. ¿Por qué es basófilo? ¿Por qué se ve azul? ¿Por qué tiene afinidad con los colorantes básicos? Entonces es todo deducible. En todo el año van a ver ustedes que los núcleos siempre son basófilos, cosa que es lógica, porque no puede haber un núcleo que no tenga ácido desoxirribonucleico. No hay núcleo sin ADN. No hay. El citoplasma, en cambio, puede ser basófilo o acidófilo. Basófilo o acidófilo. El tejido epitelial, estamos diciendo una primera característica, las células están unidas una al lado de la otra, justamente para que no se pueda romper. Si yo pellizco, hasta me puedo clavar un gancho en la piel, colgarme de un árbol, como hace esa gente que hace, ¿vieron? He visto documentales por ahí que se cuelgan de ganchos, están colgados del tejido epitelial. Miren si aguanta. ¿Por qué? Porque las células están unidas entre sí, por uniones estrechas, intermedias y desmosomas. Están unidas. Si están unidas entre sí las células, entonces el tejido epitelial no tiene sustancia intercelular. Segunda característica. No la tuve que memorizar. No tiene sustancia intercelular. ¿Dónde la va a tener si las células están unidas entre sí? Si es un tejido que está en contacto con superficie, que se puede lastimar, ya sea la piel, piensen inclusive, no sé, la boca, está en contacto con una cavidad. Todo es tejido epitelial, la lengua. Yo puedo comer un pedazo de pan duro y no se me rompe la boca ni la lengua. El tejido epitelial, entonces, las células están unidas entre sí, no tiene sustancia intercelular, está siempre en contacto con un espacio donde no hay un tejido, un espacio vacío o luz, le decimos. Otra característica razonable
El tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. ¿Cómo se dice eso en idioma médico? Avascular. A quiere decir no vascular. Es avascular. ¿Por qué? Muy simple, porque si el epitelio tuviera vasos sanguíneos, yo me raspo así un poquitito y ya me muero de una hemorragia. No tiene vasos sanguíneos. Es avascular. Otra característica muy sencilla. Si no tiene vasos sanguíneos, ¿de qué se nutre? Se nutre de los vasos sanguíneos que están debajo del tejido epitelial. ¿Qué hay debajo del tejido epitelial? Regla de oro de la histología. Siempre en contacto con el tejido epitelial hay tejido conectivo. Siempre. Por lo tanto, de un lado en el tejido epitelial siempre hay un espacio vacío. Y del otro lado siempre hay tejido conectivo. La membrana basal, ¿dónde se ubica? Entre el tejido epitelial y el conectivo está la membrana basal, que no se ve con el microscopio óptico. Pero si yo le digo a un alumno, márqueme acá donde está la membrana basal, se la pueden pasar un año mirando y no la van a ver, pero el que sabe me va a decir está acá. ¿La ve? No, no se ve con el microscopio óptico, doctor, pero está siempre entre el epitelial y el conectivo. Ese alumno sabe. El otro se queda mirando a ver si la encuentra. Y no la va a encontrar. Porque la pregunta fue con trampa, no se ve con microscopio óptico. Estamos evaluando razonamiento. Ahora bien, entonces en contacto con el epitelio siempre, y no hay excepciones, está el tejido conectivo. El tejido conectivo es el que tiene los vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos por difusión nutren al tejido epitelial, por difusión de sustancias. Entonces el tejido epitelial, ¿cómo se nutre, señor alumno? Por difusión a partir de los vasos del tejido conectivo que siempre está subyacente al tejido epitelial. Subyacente, sub debajo, yacente porque yace, subyacente. Miren qué terminología que tengo, wow. Nada, aprendí algunas palabritas. Entonces, siempre en el examen y al colega siempre le hablamos lo más técnico posible. Y al paciente le hablamos lo más simple posible. El médico tiene que ser un gran traductor. Yo al paciente no le puedo decir, mire, usted tiene una glomerulonefritis crónica y no. Tengo que decirle, mire, usted tiene una inflamación, itis, del riñón, nefro, de los ovillos que tiene adentro el riñón, glomérulo. Tiene una glomerulonefritis crónica. Tiene una inflamación de unos ovillos que hay en el riñón, señor. Ahí me entendió. Yo veo muchas veces por la tele los médicos que salen a dar el parte médico de un paciente famoso internado. Hablan al público y le hablan en idioma técnico. Está mal. A la gente le hablas en su idioma, en español. Al colega le hablamos en idioma médico. Entonces, en el examen, que es una práctica de la situación de atender a un paciente, eso es un examen en la Facultad de Medicina, es practicar para cuando atiendan a un paciente. En el examen al profesor se le responde en idioma siempre técnico, lo más técnico posible, con las palabras más rebuscadas que tenga, para mostrarle que yo sé. Y al paciente el idioma más sencillo posible, para que lo entienda. Muchos médicos, aunque ustedes no lo puedan creer, no saben esa regla básica. Le hablan al colega, no, sí, este paciente está muy mal, este tipo se está por morir, está re mal. No, tiene una enfermedad aguda grave. ¿Cómo aguda y grave? Sí, aguda grave, está en estado terminal, está cerca del óbito, tiene una miocardiopatía dilatada, idiopática. Al colega en términos técnicos. Muy bien, seguimos deduciendo. Esto entonces, si yo le pregunto a un alumno, fíjense cómo se estudia histología, pregunto a un alumno, ¿qué es esto? Le marco en el microscopio acá y le pregunto, ¿qué es? Todos miran acá. No, miren todo. Y entonces dicen, ahí arriba veo un espacio vacío. Por lo tanto, esto es tejido epitelial. Por lo tanto, esto es tejido conectivo. Y hay otra regla. El tejido conectivo que está en contacto con el epitelio siempre es laxo. Es un tipo de tejido conectivo que se llama conectivo laxo. Por lo tanto, yo acá le marco a un alumno, el alumno pega un vistazo así general, tardás un segundo en mirar
y decís tejido conectivo laxo. Muy bien. El que no sabe está una hora mirando, a ver si se da cuenta, a ver si encuentra un cartelito acá que le diga, ¿qué es esto? No. Por eso les digo, esto es todo deducción. Muy bien. Hay dos tipos de tejido epitelial. Ya les dije las características básicas. Se llaman de revestimiento y glandular. Los dos tienen las mismas características que expliqué recién. Pero el glandular tiene una más. El glandular produce una enorme cantidad de ¿qué? Glandular. Glándula en griego quiere decir secreción. Secreción. Secreción significa sustancia que se vuelca. En griego, sustancia que se vuelca, secreción. Entonces, el tejido epitelial glandular es un tejido epitelial que además segrega, vuelca hacia afuera sustancias. Eso es el tejido epitelial glandular. Tiene una función más que el de revestimiento. Dicho en términos generales, la clase que viene tiene en glandular. Vamos a ver hoy entonces solamente el de revestimiento. Y aquí viene otra parte importante. Cuando a uno le preguntan algo acerca de un tejido, una pregunta acerca de un tejido, en un examen, y esto es otro capítulo, ¿cómo se rinde un examen oral? Es un gran capítulo. Ustedes los próximos 6 años, todas las materias, los exámenes son orales. Primero viene un escrito y después viene el oral. Y el verdadero es el oral. Doctor, me saqué un 8 en el escrito y en el oral me aplazaron. ¿Está mal? No está mal. ¿Por qué? El escrito puedes hacerte a tetí, te puedes copiar a tu compañero. El oral es la verdad. Eso de frente con el profesor, ahí no hay verso que valga. El que vale es el escrito. ¿Cómo se rinde oral? Perdón, el que vale es el oral. ¿Cómo se rinde oral? Hay todo un método también para rendir exámenes orales si uno quiere que le vaya bien. Vos tenés 2 alumnos que saben lo mismo, estudiaron lo mismo, las mismas horas, estudiaron juntos, uno le tomó al otro, el otro le tomó a uno, saben los dos igual. Uno se saca un 4, el otro se saca un 10. ¿No les pasó nunca eso? ¿Qué pasó? Uno sabe rendir examen oral, el otro no sabe. Hay toda una técnica también que yo en mis años de estudiante me ocupé de detallar minuciosamente y tratar de perfeccionar esa técnica para que no me molestaran más los profesores en los exámenes orales. Hice todo un análisis y un estudio de cuál es la forma correcta, junto con un grupo de compañeros que teníamos. Desmenuzamos al máximo cada gesto, cada palabra que había que hacer para sacarse un 10. Todo estaba fríamente calculado en el grupo nuestro. Éramos todos unos delincuentes. Pero estaba súper calculado. No había nada librado al azar. Los gestos, las miradas, las palabras, cómo estudiar, cómo explicar. Hay reglas básicas. Nosotros los profesores, y en general mucha gente sabe, que cuando uno se acuerda algo, lo mira al profesor de frente. Cuando uno no se acuerda, hay un mecanismo instintivo que hace que uno mire para arriba y a la derecha. Entonces, ¿cómo te llamas vos? Tamara. Tamara. Ella me dijo, Tamara me miró de frente. Si ella me dijera, yo le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, Tamara. Yo la mando a internar. Porque está tratando de acordarse de su nombre. Está grave. Está haciendo un esfuerzo para acordarse de su nombre, pobrecita. Está mirando para arriba y a la derecha, quiere decir que está buscando en el fondo de su cerebrito. Pobre angelito de Dios. Está buscando ahí en el fondo cuál es su nombre. No se acuerda ni eso. Lo mismo en el examen. Señor, ¿qué tejido es este? ¿No? Te miran de frente, epitelial. ¿Qué tejido es este? Ya está, no me tiene ni que contestar nada, no lo sabe. Cuando se lo acuerde, el paciente ya se murió.
También es toda una práctica de cuando vengan los pacientes, chicos. Viene el paciente con un paro cardíaco. ¿Qué es lo primero que se hacía? Ya se murió. No, o lo tengo bien incorporado en la parte del cerebro donde tengo las cosas que me acuerdo permanentemente, como el nombre y apellido, la dirección, el teléfono, si no es que cambié de celular porque ya no me lo acuerdo más, hasta que pase un tiempo, ¿se dan cuenta? Al principio no me lo acuerdo, lo busco. Después yo no lo busco y lo pienso, y te lo digo. Y después de un tiempo te miro de frente y te lo digo. Esto yo lo sé, entonces yo tomo examen, en 2 segundos te digo si estudiaste o no. No me preguntó nadie y me puso un 1. Pero ya me estoy dando cuenta. Estás todo el tiempo rebuscando en el fondo de tus pensamientos una idea. No va a funcionar. No perdamos el tiempo. Y al otro le hice 2, 3 preguntas, me miró de frente, me las respondió. Listo, afuera, 10. Pero tan rápido, ya está, ya me di cuenta que sabés. Entonces, todo eso es un ejemplo del método para rendir un examen. Mírenlo de frente al profesor, contéstenle rápido y mirando de frente. Ahora, ¿cómo le contesto rápido si no sé nada? Ahí viene el problema. Y eso también tiene solución, porque nadie sabe todo. Todos sabemos un poquito. Nadie sabe todo. ¿Cómo hago, sabiendo un poquito, para mirarlo de frente y decirle lo que él quiere? Hay un método. Les decía que cuando les preguntan en un examen oral por un tejido, hay un método para responder. ¿Cuál es el método? Primero se responden las características, que es lo que dije recién. Que tardé mucho tiempo porque estoy haciendo la larga, estoy explicando. Pero primero le digo, tejido epitelial es un tejido que se encuentra en contacto con superficie libre por un lado, con tejido conectivo del otro, las células están unidas con otra, está en contacto siempre con tejido conectivo laxo del otro lado, es avascular, se nutre por difusión. Características. Me llevó 10 segundos. Y es un párrafo. A continuación se explica la clasificación. Siempre a continuación de la definición se explica la clasificación. En los tejidos. Para los órganos hay otro método. Clasificación. El tejido epitelial se clasifica en de revestimiento y glandular, como dije antes. El de revestimiento se clasifica de la siguiente manera. De acuerdo al número de capas que hay entre el espacio vacío y el tejido conectivo, de acuerdo al número de capas, al número de células que haya entre la luz o superficie libre que está ahí arriba y el tejido conectivo, se clasifican en 2 tipos, simples y estratificados. Tengo los epitelios de revestimiento simples y estratificados. El simple tiene una sola capa de células, como ven acá. Una sola capa. El estratificado tiene muchas capas, muchos estratos. Estratos significa capas. Entonces, estratificado. El simple, si las células son planas, se llama plano simple. Si son cúbicas, cúbico simple. Si son cilíndricas, cilíndrico simple. Tenemos 3 tipos. 3 tipos de epitelio simple. Y hay un cuarto tipo, que es un epitelio simple, pero parece que tuviera varias capas. Vamos a verlo enseguidita. Acá tenemos, vamos a ver los distintos tipos de epitelio. Así conocemos a todos. Epitelio, ven, estratificado y simple. Vamos al simple, plano simple. Vemos algunos ejemplos. ¿Dónde hay epitelio plano simple? Esto es fundamental. Prácticamente la primera clase de histología, y les doy una herramienta con la cual la van a pelear todo el año. Si saben esto, todo el año es mucho más fácil, aunque no me lo puedan creer. Es saber los ejemplos de los epitelios. ¿Por qué? Porque yo veo, por ejemplo, este preparado. Es un atlas de histología. Yo no sé los preparados que hay, pero bueno, hace 40 años que los miro, ya no me sorprende. Y yo le pregunto al alumno, ¿qué es esto? Entonces, yo digo, si está en contacto con la luz, esto es tejido epitelial. Esto es un vaso sanguíneo.
porque ya a lo largo del año voy a aprender a reconocerlo. Es un vaso sanguíneo. Si esto es un vaso sanguíneo, el epitelio es plano simple. No hace falta ni que lo mire. Si lo miro es cierto, estas células son planas. El epitelio es plano simple. Pero no hacía falta que lo mire, porque yo me di cuenta que esto es un vaso sanguíneo. Regla de oro de la histología. Todos los vasos sanguíneos tienen epitelio plano simple. Menos uno. Hay una sola excepción muy rara que no se ve, que es lo que se llaman las vénulas de endotelio anto del ganglio linfático. Pero es una sola excepción y no la van a ver nunca. Entonces yo ya toqué acá plano simple. ¿Cómo me doy cuenta si lo quiero ver y confirmar? Bueno, porque tiene una sola capa de células. Una sola capa. Es muy delgadita, es el epitelio más delgado de todos. Donde yo quiera poner un epitelio muy finito, muy delgadito, pongo un plano simple. Es el más delgado y es el más suave, el más liso de todos. Por eso en contacto con la sangre siempre hay plano simple, porque la sangre siempre tiene que ir por lugares totalmente lisos. Si hubiera un epitelio cúbico, cilíndrico o estratificado, la sangre, al encontrarse con alguna pequeña arruga microscópica, algún lado que no sea perfectamente liso, la sangre tiene sensores para detectar la más microscópica arruga y producir el mecanismo de coagulación, porque la sangre está, digamos, preparada como para, entre comillas, interpretar que ahí se está rompiendo el vaso sanguíneo. Encontró una arruga, interpreta que se está rompiendo, entonces coagula inmediatamente y nos salva de morirnos todo el tiempo. Me corto y no me muero desangrado, porque al cortar el vaso sanguíneo se produce una arruga en el epitelio, un corte microscópico tal vez, o tal vez grande, depende de la herida, pero en cuestión de instantes las plaquetas detectan esa arruga, se dan cuenta que se está rompiendo y forman un coágulo y tapan el tapón plaquetario, después viene el coágulo. El único epitelio que no tiene ninguna arruga es el plano simple. Cuando somos jóvenes, con los años se nos arruga el epitelio plano simple si hacemos las cosas mal. ¿Por qué? Porque se deposita colesterol. El colesterol se deposita en el epitelio plano simple y forma arrugas. Y entonces, aunque el vaso sanguíneo no esté roto, las plaquetas interpretan que sí y forman un coágulo sin que haya ninguna rotura. Y como no hay ninguna rotura, en lugar de coágulo se llama trombo. Tengo una trombosis. Y si esa trombosis es en las arterias coronarias, tengo un infarto. Porque con los años, primer factor que produce arrugas en el endotelio, número 1, lejos, es el cigarrillo. Después viene el colesterol. Los tóxicos del cigarrillo producen esas arrugas en el endotelio. El colesterol en segundo término y después los demás factores de riesgo, sedentarismo, diabetes, hipertensión. No se sabe cuál, el cigarrillo tiene miles de tóxicos, no se sabe si es la nicotina el tóxico que arruga el endotelio o no, nunca se pudo determinar. Porque la cantidad de componentes tóxicos que tiene, no me acuerdo cuántos son, pero me acuerdo que eran miles. ¿Cuál es el que arruga los endotelios? No se sabe. Entonces, si me preguntan, ¿qué tejido veo acá? Simplemente razono, veo un vaso sanguíneo. Esto es epitelio plano simple. Un segundo tardo en decírtelo. Y después, si querés, te doy toda la explicación de por qué plano simple. ¿Sí? El epitelio plano simple de los vasos sanguíneos se llama endotelio. Telio, membrana. Endo, adentro. Es una membrana que está adentro de los vasos sanguíneos. Endotelio. Ven que todo es lógico, es razonable. Todo es así. Este es entonces el plano simple. ¿Dónde más hay plano simple? Hay epitelio plano simple también, aparte de los vasos sanguíneos, en la superficie de las 3 membranas que recubren las cavidades internas del cuerpo.
¿Cuáles son las 3 cavidades internas del cuerpo humano? Anatomía de primer año. La cavidad pleural, peritoneal y pericárdica. Entonces, esas 3 cavidades están recubiertas también por epitelio plano simple en lo que es la pleura, el peritoneo y el pericardio. Eso también tiene epitelio plano simple y ahí se llama mesotelio, mesomedio, quiere decir mesotelio. Entonces tenemos en los vasos sanguíneos, tenemos en la pleura, peritoneo y pericardio, y también tenemos epitelio plano simple en el riñón, que estamos viendo aquí. Y vamos a ver cómo lo razonamos esto. Este es el epitelio plano simple que hay en el riñón, en lo que se llama la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Pero eso va a ser para memorizarlo, porque los ejemplos hay que memorizarlos, hay que saberlos. Los van a ayudar todo el año. En este caso, tenemos otra norma interesante para estudiar histología, que es, como dije al comienzo, conocer a la familia. Hay algunas cosas en la histología que son fáciles de reconocer, que son sencillas de reconocer y que yo las veo y tengo que darme cuenta enseguida quién es por la imagen, nada más, por la cara, como sería cuando veo la foto de un familiar. Bueno, esto, cualquiera que lo vea, de tanto verlo, de acá hasta fin de año, solamente de verlo, tiene que darse cuenta que esto es un glomérulo renal o corpúsculo de Malpighi. Solamente de verlo, glomérulo renal o corpúsculo de Malpighi. Glomérulo, terminación ULO, es un diminutivo en latín. Glomérulo, túbulo, minúsculo, microtúbulo. Ulo es un diminutivo, ULO, ULA, ULE también. Son diminutivos. Tubérculo, son diminutivos. Entonces, glomérulo es un glomo. ¿Qué es un glomo? Un ovillo chiquito, glomérulo. Un ovillito en castellano. Ovillito en latín, glomérulo. Traducción. Glomérulo renal. O también corpúsculo, ULO diminutivo. Cuerpo chico, corpúsculo, es un cuerpito. En castellano, cuerpito. En idioma médico, corpúsculo. En esa tabla de equivalencias de las palabras hay que saberlo. Como cuando uno aprende inglés, lo primero es que te enseñan ¿qué es? Vocabulario. Esto es vocabulario médico. Yo, cuando me enseñaron todo esto, me tomé la costumbre de siempre tener a mano un anotador donde yo iba anotando todas las palabras que me enseñaban. Raíces griegas y latinas. Después de un tiempo te das cuenta que son todas iguales, se terminaron, ya no hay más. Y ya empezás a entender. En el cerebro está el homúnculo motor. Aprenderse otra palabra. Homúnculo. Homo, hombre. ULO, diminutivo. Hombrecito. Está el hombrecito motor. No le decimos hombrecito, porque queda feo. Le decimos homúnculo. Ahí somos re importantes. Sabemos unas palabras bárbaras. Hormona, ¿cuál es la hormona que produce la secreción de leche en la glándula mamaria en la mujer embarazada? ¡Qué pregunta! Leche, lacto. Sustancia, terminación ina. Ina. Produce, prolactina. ¿Cuánto tuve que estudiar? Nada. Me aprendí las palabritas. Prolactina. Sustancia, hormona que produce el desarrollo de la mujer. ¿Qué era INA? INA se aplica a todo lo que es una sustancia, sobre todo si son proteínas. Proteína termina en INA. Hormona que produce el desarrollo de la mujer. Otra vez. Pero claro, no me acordé. Desarrollo, origen, geno. Mujer, estro.
estrógeno. Hormona que produce el embarazo, que facilita el embarazo en la mujer. Hormona, casi todos terminan en ona. Pro, de producir, pro. Gesto, génesis, origen, embarazo. Progesterona. Ya está. ¿Qué hormona produce el cuerpo amarillo en el ovario? Otro lío más. No. Hormona luteinizante. Amarillo es lo mismo que lúteo. Cuerpo lúteo, cuerpo amarillo. Amarillo en castellano, lúteo en latín. Hormona luteinizante. ¿Qué hace la hormona luteinizante? Y luteiniza. ¿Qué quiere decir? Produce el cuerpo lúteo o amarillo. ¿Cómo se llama el cuerpo blanco del ovario? Corpus albicans. Albo blanco. El albino tiene el pelo blanco. Corpus albicans. Te lo dije en difícil. Cuerpo blanco. Me está pidiendo el profesor que traduzca palabras. No me estaba tomando un examen. Me está pidiendo que traduzca. ¿Comprenden? Eso es una clave, chicos, fundamental. Fundamental. Tienen que saber esa traducción. Y todo es mucho más fácil. Muy bien. Y acá interviene la memoria visual. Esto es una foto que hay que tenerla en la mesita de luz, al lado de la foto del novio. Ponen esta foto. Y ustedes se ríen, pero todo buen estudiante de medicina en su habitación tiene pegadas en las paredes las cosas más importantes. Todos nos hemos pegado listas de nombres, fotos, todo lo hacemos. Bueno, foto del glomérulo renal. Cuestión de que el profesor me pone, a ver, ¿qué es esto? Miro, digo, ya está, glomérulo renal. Esta es la cápsula de Bowman, hoja parietal de la cápsula de Bowman, hoja visceral de la cápsula de Bowman, túbulos renales, epitelio cúbico simple, tubo contornado proximal, mácula densa. Ya está. No tuve que hacer nada. Nada, yo vi la fotito, la tengo pegada ahí en la pared de mi casa, glomérulo renal. Ya está. Así es la histología. Lo mismo con cada epitelio. Aprenderse dónde están todos los epitelios. Para resumir, porque ya se nos hace la hora de terminar, porque yo el problema que tengo es que empiezo a hablar y no termino más. Las clases se me hacen muy cortas. Tenemos entonces 8 epitelios, 4 planos y 4 estratificados. Los 4 simples y 4 estratificados. Los 4 simples son el plano cúbico y cilíndrico, y uno que, nuevamente, pregunta del profesor, re difícil para sacarse un 10 en el examen: ¿cómo se llaman los epitelios que son simples pero parecen estratificados? Falso se dice pseudo. El paciente tiene una pseudoparálisis, doctor. Ajá, ¿qué problema? ¿Qué tendrá? No está paralizado, es falso. Debe ser una chica con histeria que se hace la paralizada. Una pseudoparálisis. Ya vamos haciendo deducciones. Pseudo, falso. Y dije chica con histeria, y está bien, porque la histeria es una enfermedad femenina. O sea, no se ofendan, ya llegará el momento que lo estudien. De hecho, histero significa útero. Histerectomía, ecto, sacar el útero, histerectomía. Histérica viene de útero, porque se pensaba en la Edad Media que era por el útero que tenían esas síntomas. Decían que era por el útero. Y había una serie de tratamientos para tratar de que el útero no les produzca esa enfermedad, que no se los cuento porque eso ya es otro capítulo. Pero ahí tenemos los 4 epitelios entonces simples. El pseudoestratificado, ¿qué tipo de epitelio es? Simple, pero parece estratificado. Ya está la definición. Y luego tenemos los 4 epitelios estratificados, que son plano cúbico y cilíndrico, y uno que no es ni una cosa ni la otra, que tiene de todo un poco. Tiene un poco de plano, un poco de cúbico, un poco de cilíndrico. ¿Cómo se llama? Polimorfo. Tiene todas, muchas formas. Formas. Polimorfo. Lo que falta ahora es aprenderse dónde está cada uno. En el apunte yo les he puesto la lista de dónde está cada uno. Eso hay que memorizarlo. Eso es un ejercicio de memoria que tienen que empezarlo ahora y todo el año tener en la cabeza dónde están, porque siempre los va a ayudar. Ejemplo de cómo los va a ayudar. Vamos a poner un ejemplo. Acá tenemos
examen final, el alumno se juega la vida, se juega ahí la nota, le pongo este preparado histológico y le digo que me diga qué órgano es, con este pedacito nada más. El que sabe histología le pega un vistazo y ya está, esto es piel. ¿Por qué? Porque estoy viendo un epitelio plano estratificado con queratina. Ni siquiera me fijé si era plano estratificado. Fíjense lo que hice yo, por viejo, como siempre le digo, porque tengo mañas. Lo miré y vi arriba la queratina. Entonces yo ya me di vuelta y dije, si es queratina, el epitelio es plano estratificado, porque no hay ningún otro que tenga queratina. Si es epitelio plano estratificado, es piel, porque no hay ningún otro órgano que tenga epitelio plano estratificado con queratina. Entonces miré y dije piel. Sé mucho, no sé nada, sé solamente que eso es queratina, es lo único que sé. Y con eso yo te dije piel. ¿Comprenden? Esa es la metodología. Esto es todo razonamiento, 100% razonamiento. Muy bien, hasta acá llegamos con el tema de hoy.